métodos cobran importancia, ¿no? Y acá empezamos pues con el estudio tomográfico, la tomografía cerebral, y otro método que es también cada vez más importante y más utilizado y de mayor información también es la resonancia magnética, ¿no? Ambos son sin contraste y con contraste, y de acuerdo a las patologías tenemos que evaluar cuál sería de mayor utilidad, ¿no? Para solicitarle al paciente. Entonces, el consenso actual, cuando hablamos de patologías del sistema nervioso central, depende del estado, pues, de urgencia, ¿no? Si estamos en una emergencia, una urgencia, donde necesitamos hacerle el estudio pronto, pues, escogemos la tomografía cerebral sin contraste, ¿no? Que nos va a ayudar en caso, pues, de traumatismos, los TEC, en caso también de los SB, para saber si estamos ante un SB isquémico o hemorrágico. Pero si tenemos ya patologías crónicas, ¿no? O patologías como malformaciones congénitas o pacientes pediátricos, o si tenemos duda y queremos diferenciar patología inflamatoria de patología tumoral, pues tenemos a la resonancia como un buen método, y es cada vez mayormente utilizada la resonancia magnética, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Entonces, cuando solicitamos el examen al paciente, ¿no? Más información, entonces, ustedes van a obtener con una resonancia magnética, y mucho más si le hacen también sin contraste y con contraste. Entonces, en las alteraciones congénitas del encéfalo también hay variedad, ¿no? Pero las más frecuentes, pues, están las anencefalias, acráneas, holoprosencefalias, encefaloceles e hidrocefalias, ¿no? Entonces, estas malformaciones congénitas deben ser detectadas desde el nivel intraútero, ¿no? Cada vez, pues, ya los protocolos de controles obstétricos incluyen ya las ecografías, ¿no? Tenemos las ecografías de primer trimestre, donde también se llama la ecografía genética, la que se hace pues a las 12 semanas para buscar algunos marcadores de cromosomopatías. Después tenemos la ecografía morfológica, que se hace pues a las 24 semanas, también buscando cromosomopatías del segundo trimestre. Y posteriormente ya tenemos pues las opciones 4D, 5D, hasta 6D hay en ecografía. Entonces, esos métodos permiten detectar malformaciones desde intraútero. Entonces, bueno, hay ese método, pero también la resonancia que se le hace a la gestante va a permitir evaluar mucho mejor la malformación congénita, ¿no? También a nivel ya en el feto. Entonces, es importante considerar esos dos métodos, entonces, ¿no? Para malformaciones congénitas, entonces, detección temprana, detección desde intraútero, ¿no? Para que apenas nazca el niño, proceder ya de repente a cirugías o ver qué calidad de vida tiene ese niño, ¿no? Entonces, la anencefalia, ustedes saben pues que es sin encéfalo, una falla del neuropolo anterior. Generalmente estos fetos son ovitados o nacen y mueren pues pronto, ¿no? Acránea sería la falta de cráneo, la holoprosencefalia es otra malformación, ¿no? Y bueno, acá tenemos de acuerdo al trimestre, ¿no? En el primer trimestre, cuando hay defectos del cierre tubo neural, podemos encontrar los encefaloceles o las espinas bífidas. En el segundo trimestre hay defectos de la proliferación, migración neuronal, pues está la microcefalia, que son los cráneos muy pequeños, la agenesia del cuerpo calloso o la lisencefalia. En el tercer trimestre, pues la hidranencefalia, porencefalia o hidrocefalia, ¿no? En realidad, pues hablar de malformaciones congénitas también es todo un capítulo, ¿no? Y les han mencionado ustedes las más frecuentes que hay que tener en cuenta, ¿no? De mayor frecuencia. Y entonces tenemos que tomar como opción pues el estudio ecográfico, ¿no? El estudio ecográfico que se debe realizar pues desde el primer trimestre, ¿no? Desde el primer trimestre ya podemos ir detectando con marcadores cromosomopatías, ¿no? Marcadores genéticos, les llamamos ecográficos, como es la translucencia nucal, como es el hueso nasal, que se evalúa pues en el feto, que nos puede ir orientando, ¿no? Hacia malformaciones. También evaluamos todo lo que sería la espina, la columna, ¿no? Del bebé, para ver causas de espinas bífidas, de encefaloceles, ¿no? De la cabecita siempre se las evalúa para ver si estamos ante acráneas, ¿no? Formación de cráneo, una exencefalia o una anencefalia, ¿no?
Entonces, son malformaciones, pues, cuando compete, pues, malformaciones graves, groseras, pues, esos bebés no tienen buen pronóstico y generalmente, pues, son ovitados, ¿no? Entonces, allí es importantísimo, entonces, la ecografía prenatal, ¿no? Ya, bueno, ya cuando nace el bebé es fácilmente identificar, pues, estas malformaciones, pero lo ideal siempre es detectarlas precozmente. Entonces, ¿qué es el encefalocele? Pues hay un defecto en el hueso. Miren, acá está, este es el cráneo del feto, donde vemos que hay un defecto allí, ¿no? Como una solución de continuidad y por donde protruye, ¿no? Se hernia las estructuras intracraneales, ¿no? Sale parte del encéfalo hacia afuera, ¿no? Entonces, si hay tejido, hay meninge más tejido encefálico, se llama encefalocele. Si solamente hay meninges, meningocele. Si ya hay casi todo, ¿sí? Si le haces una ecografía, el primer trimestre no, estamos viendo que sería a partir del tercer trimestre los meningoceles, ¿no? Mira, meningoceles. Siempre evaluamos la columna, o sea, en el primer trimestre todavía no sería, pero en el segundo trimestre ya empieza a formarse la columna, a curvarse, y entonces podríamos ya ir evaluando que no hay un cierre, y le damos chances al tercer trimestre para hacer el diagnóstico del meningocele, ¿no? Entonces, del segundo trimestre podemos ir detectando malformaciones del encéfalo y del meningocele, pues con más seguridad en el tercer trimestre, ¿no? Pero la ecografía que hacemos en el segundo trimestre es la ecografía morfológica, ¿no? O sea, empezamos en la genética y morfológica, donde se va evaluando cada segmento del feto con la finalidad de detectar esas malformaciones, ¿no? Como podemos ver acá, en esta ecografía hay un defecto acá y por ahí está protruyendo parte del encéfalo, ¿no? Este sería un meningocele. Bueno, y la poloprosencefalia es una malformación también, donde hay alteración de la inducción ventral con anomalías en la génesis cefálica y facial también, ¿no? Entonces, son signos, en realidad, pues, que vamos detectando como ausencia de septum pellucidum, hay un solo ventrículo, ¿no? Esto no es el sistema ventricular normal, que siempre lo vemos con sus astas, ¿no? Los ventrículos laterales, el tercer, cuarto ventrículo, nada. Acá solamente vemos un solo ventrículo, un monoventrículo, no hay el septum pelúcido, ¿no? El septum pelúcido en realidad se estudia mucho mejor con la resonancia, ¿no? Entonces, cuando tenemos la sospecha de malformaciones congénitas, pues el método ideal pues es la resonancia magnética, ¿no? Evalúa mucho mejor toda la sustancia blanca, ve con más definición también la fosa posterior, ¿no? Y esa es la limitación de la tomografía, porque evaluar fosa posterior en la tomografía tiene la limitante que ahí está el hueso, ¿no? Hueso temporal, está la base de cráneo y a veces en la tomografía nos da artefactos. En cambio, en resonancia se puede identificar mucho mejor todas esas estructuras que no la veríamos adecuadamente con la tomografía, ¿no? Y bueno, también las hidronencefalias, ¿no? A veces encontramos así unos niños que nacen con cabezas muy grandes, entonces podemos pedirle la ecografía transfontanelar, ¿no? Entonces, también es un método y nos solicitan bastante, ¿no? Cuando vemos el niño recién nacido, tiene fontanelas abiertas. Entonces, a través de esas fontanelas, entonces hacemos el abordaje con las ondas de ultrasonido y evaluamos, ¿no? Entonces, cuando vemos miren, semejante cantidad de líquido dentro, pues casi no hay cerebro. El cerebro, pues, está casi, es una pequeña zona que se ha formado, ¿no? Solo hay estructuras de línea media y el resto todo es líquido. Entonces, estamos ante un caso de una hidranencefalia. Es líquido, está en el sistema, en el encéfalo, ocupando ahí la cavidad encefálica. En realidad, pues, esto tiene mal pronóstico también estos niños, ¿no? En este caso, acá se le ha realizado pues el estudio de resonancia, pero el diagnóstico también se puede hacer con una ecografía transfontanelar. También hay alteraciones en la migración, dice que suceden entre las semanas 26 y 28 de gestación. Consiste en el desarrollo anormal de patrón de circunvoluciones, ¿no? Miren, esta zona, ¿no? Esto es lo normal, con surcos y suras, ¿no? En la línea media deberíamos ver el sistema ventricular y no vemos. No se ha formado adecuadamente las circunvoluciones, ¿no?
Entonces, cuando no se forman circunvoluciones cerebrales, el córtex cerebral es plano, entonces se llama lisencefalia. Paquigiria, hay circunvoluciones, pero son gruesas, ¿no? Y hay un defecto en la configuración normal en 6 capas, ¿no? Es solamente parcial. Y es quisquencefalia cuando hay una hendidura, ¿no? A veces vemos que se ha formado acá, pero acá se le forma una hendidura, ¿no? Como un espacio que sigue. Entonces eso se llama esquisencefalia, ¿no? Pero todos estos trastornos tienen que ver con alteraciones en la migración. También es frecuente que encontremos a veces agenesias del cuerpo calloso, ¿no? Entonces también los detectamos con la ecografía transfontanelar, y en la ecografía transfontanelar, bueno, esta es una tomografía, pero la imagen es semejante cuando la vemos con la ecografía transfontanelar, ¿no? Y acá el tercer ventrículo está muy dilatado, es como si tuviéramos acá un quiste, una masa interventricular, ¿no? Esta es la línea media. Vemos aquí esta formación quística y vemos el signo de la colpocefalia. La colpocefalia, miren, las astas occipitales muy dilatadas y las astas frontales muy pequeñas, ¿no? Esto sería la colpocefalia. Mejor método para descartar la agenesia del cuerpo calloso, en realidad, pues es la resonancia. Se le realiza la resonancia, ¿no? Donde ustedes tienen todas las secuencias, tienen los cortes coronales, los sagitales, los axiales, y evalúa mucho mejor todo ese sistema que no lo vemos adecuadamente con la tomografía, ¿no? Entonces, si el niño es pequeño, es recién nacido, pues podemos empezar con la ecografía transfontanelar, donde decimos pues que hay sospecha de disgenesia o agenesia del cuerpo calloso, y al paciente se le debe solicitar pues la resonancia magnética, ¿no? Generalmente pues el problema en los niños pues que tiene que haber un anestesiólogo, debido a que los exámenes de resonancia son largos, el niño no tiene que estar en movimiento, entonces se requiere pues que lo seden, que haya sedación. Y ese es también un serio problema, ¿no? Porque llegan los niños en el hospital, cuando es día pediátrico, pues todos llegan de hambre, llorando, porque tienen que estar en ayunas, y el anestesiólogo lo va durmiendo, no a todos, sino uno por uno, ¿no? El primero que llegó lo duerme, pasa, de ahí tiene que terminar el examen, pasa el otro, y miren, el niño que termina, está al final, en el último turno, a las 6 horas, está que llora en un llanto insostenible porque no puede comer, ¿no? Entonces es verdad que hay que solicitar, ni modo, la resonancia, porque sí es importante, pero también tener en consideración que hay para cada método ventaja y desventaja. Y bueno, otro cuadro también que vemos, no solamente en niños, no solamente malformaciones, también en adultos, es la hidrocefalia, ¿no? También, si es un neonato, también le hacemos la ecografía transfontanelar. Y ahí tenemos una imagen en la ecografía donde vemos la dilatación de los ventrículos, ¿no? Entonces lo informamos, ¿no? Con dilatación del sistema ventricular, signos de hidrocefalia. Entonces, si el paciente es niño, pues también se le solicita la resonancia magnética, ¿no? Pero si no hay posibilidad de resonancia, entonces la tomografía también puede ser un buen método, pero hay que evaluar el riesgo también de la radiación, dosis de radiación a esos niños pequeños, ¿no? Entonces, cuando tenemos la imagen, ya sea de tomografía o de resonancia, entonces nosotros hacemos la medición, ¿no? Que se llama índice de Evans. ¿En qué consiste el índice de Evans? Pues en medir, miren, las astas frontales, ¿no es cierto?, entre el diámetro, ¿no?, del diámetro a nivel biparietal. El mayor diámetro biparietal que veamos, entonces esas dos medidas hacemos la división, ¿no?, del diámetro de las astas frontales sobre el diámetro biparietal, y nos da una medida que se llama índice de Evans. Si esta medida es mayor de 0.3, ya hacemos el diagnóstico de hidrocefalia, ¿no? Menos de eso podríamos decirle solamente prominencia, ¿no? Sistema ventricular, pues, con aspecto de prominente o impresión a dilatación, pero mientras no tenga esta medida de 0.3, no podemos decirle hidrocefalia, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué otros signos más encontramos, ya sea en la tomografía o en la radiografía, cuando el paciente tiene hidrocefalia? Pues hay también edema,
periventricular, ¿no? ¿Cómo lo identificamos en la tomografía al edema? Pues como una hipodensidad, ¿no? Entonces nosotros sabemos en cerebro que hay una sustancia gris y una sustancia blanca. En la tomografía, entonces, la sustancia gris que está hacia afuera la vamos a ver más hiperdensa y la sustancia blanca que está rodeando, pues acá al ventrículo, lo vamos a ver más hipodenso. Entonces, cuando hay edema, entonces se acentúa más esa hipodensidad, ¿no? La hipodensidad de la sustancia blanca, y incrementaría la diferencia, pues, ¿no? O sea, la gris la veríamos más hiperdensa y más hipodensidad a nivel periventricular, ¿no? Ese es por signo de edema. ¿Qué más? Cuando hay edema, empiezan a borrarse los surcos y las cisuras, ¿no? A mayor edema, mayor borramiento de surcos y cisuras. Entonces, son algunos de los signos que identificamos cuando hacemos la evaluación para hidrocefalia, ¿no? Pero el más importante es la determinación de esto. Hay varios índices también, ¿no? Pero el que más usamos en la práctica es el índice de Evans. Entonces, está lo mismo, ¿no? La ventriculomegalia, la dilatación de los ventrículos. También otra característica que buscamos es cuando empiezan a verse los cuernos temporales, ¿no? En una tomografía normal donde no hay hidrocefalia, los cuernos temporales son muy finos, ¿no? No pasan de 2 milímetros y casi no los identificamos. En cambio, cuando ya hay hidrocefalia, estos cuernos temporales empiezan ya a visualizarse. Bueno, las hipodensidades periventriculares que ya habíamos mencionado. También hay la convexidad, ¿no? Acá de las astas frontales, ¿no? Algunos le dicen el signo de las orejitas del Mickey Mouse también, ¿no? Se van redondeando acá los ventrículos frontales, ¿no? Las astas frontales de los ventrículos laterales. Y la cisura de Silvio también se va haciendo prominente, ¿no? Entonces son signos en realidad que vamos visualizando y describiendo cuando tenemos estos cuadros de hidrocefalia. Ya. En cuanto a la atrofia, llamamos atrofia cuando hay disminución del volumen ya cerebral, hay una atrofia neuronal, ¿no? El cerebro reduce su volumen. Entonces, al reducir el volumen, ¿qué pasa? Los espacios subaracnoideos empiezan a pronunciarse, ¿no? Todos los surcos se hacen gruesos, prominentes. ¿Qué más? Hay también la prominencia o la dilatación del sistema ventricular, ¿no? Y en algunos casos también se llega a hidrocefalia por esta atrofia. Entonces, esto generalmente lo encontramos, pues, con pacientes de mayor edad, ¿no? La mayor edad. Pero también podría darse en niños que hay atrofia, ¿no? Atrofia, ¿por qué? Porque han tenido alguna injuria, alguna hipoxia intraútero que ha condicionado que haya una disminución del volumen, ¿no? A nivel de la masa encefálica, y ya nacen esos niños con problemas de atrofia, ¿no? Entonces, hablar de atrofia también muchas veces podría deberse a cuadros también ya irreversibles. Hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Entonces, si son niños, pues si se le ha tenido que solicitar la tomografía y vemos estas imágenes, pues entonces también solicitarle la resonancia para ver algunos otros factores concomitantes a esa atrofia cerebral, ¿no? Puede ser una etiología vascular de repente en ese niño, y la resonancia con contraste les podría dar también alguna más información, ¿no? Alguna posibilidad de un aneurisma, de alguna malformación arteriovenosa. Bueno, ahora también menciona la demencia, ¿no? Hay un deterioro intelectual, hay alteraciones en la memoria, y ahí pues agrupan a varios tipos, ¿no? Dentro de las demencias, la de Alzheimer es la de mayor porcentaje, ¿no? Un 69 a un 71%. También hay otros tipos de demencia, como la vascular, ¿no? 12%, 11%. Entonces, ahí, cuando es vascular, entonces, ¿qué identificamos en la tomografía, no? Visualizamos, pues, todas las secuelas de esos eventos, ¿no? A veces encontramos, pues, áreas ya hipodensas, ¿no? Que ha sido una isquemia antigua,
¿no? Y ya quedan áreas de encefalomalacia, se llama, ¿no? O sea, el paciente de repente tuvo hace algunos años unos infartos pequeñños, ¿no? Infartos, microinfartos, y ya pasa el tiempo, entonces ya va quedando un tejido ahí que ya no está vitalizado, y esos tejidos ya pasan a ser áreas de encefalomalacia, y los identificamos allí ya como áreas rellenas de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Son hipodensas, se le mide las unidades Hanfield y son densidades del líquido cefalorraquídeo. Estas áreas de encefalomalacia pues no ejercen efecto masa, sino al contrario retraen. Lo que está cerca de lo retraen, ¿no? Entonces, así logramos diferenciar entonces que no sea un evento isquémico actual, sino un evento antiguo, ¿no? Entonces, eso también, esas áreas de encefalomalacia están relacionadas también con cuadros de demencia en los pacientes, ¿no? Entonces, acá menciona tomografía axial, donde hay un infarto, se menciona de la cerebral posterior izquierda, ¿no? Entonces, cuando es reciente el infarto, es hipodenso y las unidades Hanfield son semejantes al resto de parénquima y da bastante efecto masa. Pero cuando ya es antiguo, entonces las densidades Hanfield ya se acercan a las que tiene el líquido cefalorraquídeo, son bien bajas las densidades Hanfield, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante eso, ¿no? La determinación de las densidades para nosotros poder decir si estamos ante un evento reciente o un evento antiguo. En cambio, en Alzheimer, ¿qué se identifica allí? Pues se identifica la atrofia, pero más focalizada hacia los lóbulos temporales, ¿no? Entonces acá hay un paciente de 82 años, ¿no? Ya está diagnosticado de enfermedad de Alzheimer, pero en estadios incipientes. Entonces le solicitan la tomografía simple, no amerita contraste, le han pedido una tomografía simple. Entonces, ¿qué se está encontrando? Pues la dilatación acá marcada de las cisuras de Silvio, ¿no? Que es bilateral, que más en el corte coronal se ve ya las astas frontales de los ventrículos laterales que están empezando a dilatarse también, ¿no? Entonces, también los ventrículos laterales, miren, estos son los ventrículos laterales, ¿no? También empiezan a dilatarse, ¿no? Entonces ya empieza a asociarse pues a cuadros de, ya yéndose a una hidrocefalia, pero la diferencia con el otro que era vascular, el vascular tiene ahí un área focal, pero por el evento antiguo, ¿no? Que ha tenido un evento vascular, de repente una hemorragia, un ACV isquémico, pero acá no, acá hay atrofia focal de los lóbulos temporales, ¿no? Y todas las manifestaciones que estamos viendo que nos permiten decir, pues, que estaríamos ante una posibilidad de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Estos pacientes también pasan a resonancia, o sea, también hay otro método que lo puede detectar precozmente, ¿no? Que es el PET-CT. Entonces también hay todas unas ciencias ahora, la neuroradiología, ¿no? Que abarca ya todos los métodos. Y se menciona también que antes de estas manifestaciones radiológicas que son marcadas, podríamos realizarle también al paciente un PET, que es tomografía de emisión de positrones, unido al tomógrafo, y nos detectaría incipientemente todas estas alteraciones, ¿no? Que podemos encontrar en todas las demencias, ¿no? Entonces también hay bastante investigación al respecto. Y bueno, la tecnología que está pues desarrollándose es tecnología híbrida, ¿no? Ya posteriormente vamos a tener los híbridos, tomógrafo con PET, resonador con PET, o sea, en un solo equipo puedes hacer esos dos estudios morfológicos y estudios funcionales. Entonces eso ya sería de gran ayuda para la detección precoz, ¿no? De todas estas patologías en realidad. Y bueno, algo importante también que les quiero mencionar, por ejemplo, en psiquiatría, ¿no? Estos pacientes cuando están al inicio, a veces las tomografías les salen normales y sus familiares muchas veces los llevan al psiquiatra, ¿no? El psiquiatra, y se le pide la tomografía en un inicio puede ser normal, están allí hasta que ya veamos las manifestaciones, ¿no? Y ya el cuadro ya avanzó. Por eso sería importante la detección precoz. Bueno,
Ahora, en lo que respecta a las patologías inflamatorias, una patología frecuente, bueno, en nuestro medio ha disminuido en realidad, ya la vemos cada vez menos, pero anteriormente sí teníamos con frecuencia, cuando, bueno, pues por la ingesta del cerdo, ¿no? A veces los cisticercos, y encontrábamos las neurocisticercosis, ¿no? Y bueno, ahí también ayuda mucho todo lo que es la neuroimagen, ¿no? Entonces empezamos con una tomografía contrastada, ¿no? Para identificar los diferentes estadios que están en esa cisticercosis, pero la resonancia magnética es el mejor método cuando sospechamos todo tipo de evento inflamatorio, patología inflamatoria, sea parasitaria, infecciosa, viral, ¿no? Igual que las tumorales, la resonancia en verdad es mucho mejor, da más información, ¿no? Más sensible y más específica. Entonces, dice, sin embargo, ¿no? La técnica que empezamos usando siempre es la tomografía y la resonancia la reservamos para los casos cuando la tomografía no sale normal y hay alta sospecha clínica, que podemos estar ante una patología como este tipo, ¿no? Como la neurocisticercosis. Entonces, hay clasificaciones también, ¿no? En la topográfica, de acuerdo a dónde se ubican las lesiones, ¿no? Si en espacios subaranoideos, a nivel del parénquima, a nivel del ventrículo o también a nivel espinal. Y también de acuerdo a la evolución, ¿no? Un estadio no quístico, estadio vesicular, vesicular coloidal, nodular granulomatoso o nodular calcificado, ¿no? Entonces, miren, este es un examen de resonancia, ¿no? En realidad, bueno, aquí se están viendo en los espacios subaracnoideos. Esto en la tomografía es difícil identificar, ¿no? Cisticercos en estos espacios. Serían estas áreas de acá, ¿no? Entonces, hay una intensa reacción inflamatoria al inicio perilesional, ¿no? También se puede asociar hidrocefalia. Se le pueden encontrar también los cisticercos en las cisternas basales, en las cisuras de cirio, ¿no? Entonces, si al paciente le han hecho la tomografía y la tomografía no ha podido identificar estas lesiones, pues entonces en la resonancia, como pueden ver acá, sí puede identificar estas lesiones, ¿no? Cisticercos subaracnoideos. Como lesiones, miren, de aspecto quísticas tiene acá, pero están ubicados en espacios subaracnoideos. También, miren, parenquimatosos. ¿Por qué se llama parenquimatosos? Porque se distribuye en el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, esa es la segunda en frecuencia. La tomografía sí lo identifica como lesiones de aspecto quística, ¿no? De bordes definidos. Se ubica más hacia la corteza y ganglios basales, ¿no? Más que en la sustancia, está en la corteza a nivel cortical, más periférico, y también en los ganglios basales. Generalmente no pasan de los 10 milímetros, son pequeños y, bueno, pueden ir también en diferentes fases evolutivas, ¿no? Quistes hasta calcificación. En realidad, pues en la práctica encontramos bastantes calcificaciones, ¿eh? Pero encontrar calcificaciones patológicas no es sinónimo de que tuvo cisticercosis. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con con las patologías inflamatorias que también pueden llegar a estar calcificadas, ¿no? Pero un dato así importante, casi patognomónico, miren, son las lesiones quísticas con una imagen hiperdensa en la tomografía, que sería el Scolex, ¿no? En la resonancia también se ve, mire, hipointenso con un área hiperintensa, que es el Scolex, ¿no? Entonces, esto es patognomónico, entonces, de quistes de neurocisticercosis. También pueden ubicarse en el sistema ventricular, ¿no? Entonces, en la tomografía, ¿cómo veríamos? Solamente hidrocefalia, pero no podríamos identificar o localizar al cisticerco. Entonces, si el paciente tiene un cuadro clínico de sospecha y vemos la tomografía donde solamente se informa hidrocefalia, pues entonces sí amerita hacerle la resonancia, ¿no? Porque podría estar dentro del sistema ventricular, pues el cisticerco ahí, ¿no? La cisticercosis. Dice que son de tamaño variable, generalmente es único. El más afectado es el cuarto ventrículo, ¿no? Y bueno, da hidrocefalia o síndrome de Brunstad, que se llama esa hidrocefalia producida por el cisticerco. También se puede distribuir a nivel nivel espinal, ¿no? Que son raros, dice 1 a 3%, se ubican en los espacios subaracnoideos.
que rodea la médula espinal, ¿no? Ahí es diseminado por el líquido cefalorraquídeo. Y estos quistes también pueden moverse libremente en los espacios subaracnoideos, ¿no? También aquí, pues, si sospechamos cisticercosis en espinal, pues el método de elección pues es la resonancia magnética, ¿no? La tomografía no podría detectarlos acá. Bueno, acá están ya los estadios, ¿no? Estadio vesicular, que se identifica en la tomografía como un área quística, ¿no? Hipodensa, tiene una fina cápsula, bordes definidos. La resonancia magnética depende de la secuencia, miren, la secuencia estamos en el T2, bien hiperintenso, ¿no? Bien hiperintenso. Y acá sí se puede identificar el escólex, ¿no? Un nódulo, dice un nódulo mural, acá se ve mejor en esta secuencia, pequeño nodulito, ¿no? En la pared, que realza con el contraste. Se corresponde al escólex. En la tomografía, la tomografía también aquí se ve tenuemente, pero ahí también se ve el escólex. También puede haber vesiculares coloidales, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, hay liberación de productos metabólicos, entonces se caracteriza por esas lesiones de aspecto quístico, pero que se rodean de un edema vasogénico perilesional, ¿no? Entonces eso da una cápsula, ¿no? En tomografía no la identificamos bien, ¿no? Aquí puede ser este pequeño realce, este sin contraste, la contrastada. Acá hay este es el área quística, ¿no? Entonces este es un corte superior donde hay calcificaciones, estadio calcificado, y cuando se pone contraste hay un fino realce periférico, ¿no? En cambio, la resonancia identifica mucho mejor, miren, ese edema perilesional, esa cápsula, ¿no? La cápsula que lo rodea también, o sea, la resonancia también tiene mayor precisión diagnóstica, ¿no? Que la tomografía en realidad. También hay un estadio nodular granulomatoso, ¿no? Ya hay la fase donde el quiste se ha retraído, ya hay una cápsula más gruesa, el escole se ha calcificado. Entonces, impresiona, ¿no? En un estudio, esta es resonancia, todo esto es resonancia, da una imagen muy semejante a un granuloma, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer los diagnósticos diferenciales siempre entre una cisticercosis, estadio granulomatoso, o granulomas también que puede presentarse por una tuberculosis también, ¿no? A veces es difícil en realidad. Nosotros siempre describimos la imagen y planteamos las posibilidades etiológicas. Entonces, mira, aquí se menciona que hay un aspecto en diana u ojo de buey por el escólex, ¿no? Entonces, son pequeños en realidad, pero siempre hay que buscar pues el escólex, ¿no? Que nos diga pues esto se trata de una neurocisticercosis. Y este es lo más frecuente que encontramos en realidad, ¿no? Cuando hacemos una tomografía, pacientes generalmente que vienen de la sierra, ¿no? Nos vienen por cefaleas crónicas, le piden la tomografía y encontramos esto, ¿no? Bastantes calcificaciones. Por acá hay unas pequeñas áreas quísticas, miren, si las pueden ver, con su escoles, ¿no? Con esa hiperdensidad periférica, ¿no? Entonces, estamos aquí ante un cuadro, pues ya florido de una cisticercosis, ¿no? También es la misma, pero en la resonancia, ¿no? Se ven como nódulos pequeños, hipointensos, y hay que hacer diagnóstico diferencial de los cavernomas también, ¿no? Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con una tuberculosis también, ¿no? Bueno, eso era lo que es la neurocisticercosis. Otra infección también, las meningoencefalitis, ¿no? Se pueden catalogar según las infecciones, según el agente, ¿no? Infecciones piógenas, virales, fúngicas, parásitos. Según la localización, pueden ser extraaxiales, meningitis, empioma subdural, ventriculitis, o intraaxiales, pues la cerebritis, encefalitis, mielitis, ¿no? Todas las inflamaciones. También en la edad pediátrica es frecuente, ¿no? Infecciones perinatales, extensión intracraneal de infecciones otorrinolaringológicas, complicaciones intracraneales de infecciones sistémicas. Y esta es una ecografía transfontanelar, ¿no? Que se ha hecho miren, de 16 días, ¿no? Hay sospecha de meningitis, dice por salmonela.
Entonces, ¿qué estamos identificando en la ecografía transfontanelar? Pues estamos viendo que hay los surcos, miren, se ven muy hiperecogénicos, muy anchos, muy gruesos, ¿no? ¿Y esto por qué hay? Porque hay hiperemia acá, hay edema, y entonces vemos este signo, ¿no? Y aparte de eso, hay algunas colecciones también extraaxiales en los espacios, ¿no? Espacios subdurales, espacios también pueden haber pequeñas colecciones. Se menciona que puede haber hidrocefalia. En esta imagen no vemos la hidrocefalia, ¿no? El sistema ventricular acá está, no está dilatado. Y algunas veces cuando hay hidrocefalia, ¿no? El contenido de los que tienen los ventrículos pues es denso por los detritus, ¿no? Detritus que pueden haber. Entonces, en realidad, pues cuando hacemos la ecografía transfontanelar, nosotros hacemos las descripciones de la imagen y en este caso sí, también el bebé pasa a estudios de resonancia magnética. O sea, la ecografía se indica hasta cuando haya fontanela abierta. Si la fontanela está cerrada, ya no es posible realizarle la ecografía transfontanelar, ¿no? O sea, necesitamos esa ventana. La ventana sería la fontanela, ¿no? Fontanela anterior abierta, colocamos el transductor allí, que generalmente usamos esos transductores que son para endocavitarios, pero lo hacemos para que nos dé la visión así más panorámica y nos permite evaluar adecuadamente, ¿no? Y también si tiene fontanelas temporales abiertas o la occipital, también abordamos todas las fontanelas que puedan haber. Pero una vez que se cerraron fontanelas, ya no podemos hacer la ecografía transfontanelar, ¿no? Y los bebés pues pasan a o tomografías o pasan a resonancia, ¿no? En este caso también está la resonancia. Miren, el paciente tiene un edema citotóxico, ¿no? Hay una meningitis, en este caso por Streptococo galactiae, ¿no? Entonces, todo el estudio de resonancia que nos está demostrando el gran edema, miren, todos, no hay diferenciación entre sustancia gris, sustancia blanca, no vemos, no hay surcos, no hay fisuras, ¿no? Todo, hay un estado, se hace el contraste, se ve las zonas de hiperemia, ¿no? De hiperseñal, debido al edema citotóxico que tiene este paciente. Bueno, la tuberculosis, bueno, ustedes saben que también puede afectar cualquier estructura, cualquier órgano, ¿no? Entonces, hay que tener siempre la sospecha clínica para que la solicitud venga. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de alguna patología inflamatoria, entonces siempre pedirle con contraste, porque a veces nos piden tomografía sin contraste y para nosotros es difícil porque describimos solamente como una lesión hipodensa, ¿no? Córtico-subcortical, mira, esta es la cortical y acá está la subcortical, córtico-subcortical, de márgenes irregulares, ¿no? ¿Qué más? Está ubicada en la región parietal posterior derecha. No se ve efecto masa significativo, ¿no? No hay desviación de línea media, no hay compresión de ventrículos. Entonces aquí hay que hacer diagnósticos diferenciales con muchas etiologías cuando no hay contraste, ¿ah? Entonces, cuando no hay contraste, ahí planteamos la posibilidad de proceso inflamatorio versus evento isquémico versus una lesión neoplásica. También podríamos verlo así, ¿no? Entonces, en realidad, el estudio tomográfico sin contraste no ayuda mucho si sospechamos, pues, cualquier proceso inflamatorio tumoral, ¿no? En este caso, miren, la tuberculosis también da la misma imagen que si le diera cualquier otra infección cerebral. Miren la resonancia sí les va a ayudar, se ve una lesión cortical y hay el típico realce en anillo, ¿no? Como un aro ahí en anillo. Y este realce en anillo también significa que hay un edema allí, ¿no? Entonces, tampoco es patognomónico de una tuberculosis, ¿ah? Esto es propio de los procesos inflamatorios cerebrales, ¿no? Entonces, aquí pues es importante que al paciente le hagan el estudio del líquido cefalorraquídeo, la función lumbar, líquido cefalorraquídeo, el cultivo, y entonces eso sería ya el diagnóstico definitivo, ¿no? Nosotros por imágenes solamente planteamos procesos inflamatorios o procesos neoplásticos, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que se tenga en cuenta el cuadro clínico y los hallazgos del laboratorio.
Miren, las toxoplasmosis también, ¿no? Entonces da también realce en anillo. Y como pueden ver en este cuadrito, hay muchas patologías que les va a dar realce en anillo, ¿no? No solamente las inflamatorias, ¿no? Acá tienen, miren, las bacterias, los hongos, los parásitos, la tuberculosis, dan el realce en anillo. Acá hay uno, ¿no? Se ve esta zona como un halo ahí hiperdenso, que es la captación en anillo. Esto es con contraste, ¿no? Acá también con contraste, miren la lesión, ¿no? Hipodensa con un realce periférico en anillo. Entonces, esto es propio de los procesos inflamatorios, ¿no? El realce en anillo. Y puede ser por diferentes causas. También puede ser se puede ver en una esclerosis, en una necrosis por radiación, pero también algunos tumores, miren, como tumor cerebral primario, también podrían dar realces en anillo, unos metastásicos, linfomas, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial es muy amplio en realidad y por eso el paciente mejor le pasa a resonancia magnética también, ¿no? Con contraste, y también la ventaja de la resonancia, pues que lo van a ver en diferentes secuencias, y también en resonancia se pueden hacer las espectroscopías también, ¿no? Que se ven curvas de captación que ayudan mucho mejor a poder identificar y diferenciar procesos inflamatorios de procesos neoplásicos. En el VIH también tenemos encefalopatía, ¿no? Es un paciente que tiene SIDA, estadio 3, dice, de larga evolución, ¿no? Cursa con demencia progresiva, ¿no? Generalmente en esos pacientes hay cuadros de demencia que es progresiva, ¿no? Por infección directa del VIH. Entonces hay una afectación difusa de la sustancia blanca profunda. Entonces, la tomografía, les repito, tiene limitación para evaluar sustancia blanca y fosa posterior. Entonces, si ustedes sospechan, quieren una encefalopatía por VIH, pueden pedir de forma directa la resonancia. Va a ser mejor método para evaluar bien la sustancia blanca, ¿no? Y bueno, ahora en lo que respecta a la patología vascular, pues también es diversa, ¿no? Están los cuadros de isquemia, de hemorragia, aneurismas, malformaciones vasculares. Y bueno, estas son las estrategias, ¿no? Que está de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Donde recomiendan, si el paciente está en un cuadro pues, de sospecha de SB, hay que actuar rápido. Y tenemos a la tomografía como primera opción, ¿no? Porque la tomografía sin contraste se puede hacer en forma inmediata, ¿no? Ahora hay tomógrafos en los hospitales desde el nivel 2, llevas al paciente, pues aunque esté intubado, aunque esté en mal estado, es factible hacerle la tomografía, y nos puede definir pues si estamos ante un evento isquémico o un evento hemorrágico, ¿no? En cambio, ya cuando el paciente lo tenemos más estabilizado, pues podemos ya solicitarle una angio-TEN o una TC con contraste, cuando ya sospechamos ya el control, ¿no? Si hay expansión de los hematomas, y solicitar pues angio-TEN o angioresonancia cuando sospechamos problemas de malformaciones vasculares, cuando sospechamos aneurismas o tumores también, ¿no? Una angioresonancia se puede pedir directamente. Entonces, los eventos isquémicos o hemorrágicos pues se clasifican de acuerdo al tiempo, ¿no? Hiperagudos, agudos, subagudos, crónicos, ¿no? En la fase hiperaguda, pues entonces hay que actuar, entonces se recomienda solicitar una tomografía simple, ¿no? Que nos permita decir, pues estamos ante un evento isquémico o un evento hemorrágico. Pero hay que tener en cuenta que en los isquémicos hiperagudos generalmente no hay signos floridos, ¿no? Puede salirles la tomografía normal. En cambio, en los hemorrágicos sí hay manifestaciones, ¿no? La sangre, cuando es reciente, se va a ver hiperdensa, ¿no? Hiperdensa, vemos así blanco, brillante. Le tomamos las unidades Hanfield y va a ser de unidades de sangre fresca, que van de 60 a 70 unidades Hanfield. Entonces, esto es la edad del infarto, ¿no? Se llama hiperagudo en el primer día, generalmente menos de 6 horas. Entonces, si ustedes están ante un evento hiperagudo,
¿no? Y quieren tener ya la certeza diagnóstica, pues acá la tomografía no les va a ser de gran utilidad, no detecta los cuadros hiperagudos, detecta ya desde la fase aguda, o sea, aquí podrían pedirle la resonancia magnética, ¿no? En la fase aguda es del primero hasta el tercer día, subagudo precoz del cuarto al séptimo día, subagudo tardío del octavo al 14º día y crónico de 15 días a más, ¿no? Entonces es importante conocerlo porque también van a haber cambios en los estudios tomográficos o en los estudios de resonancia de acuerdo a la edad del infarto. Entonces los infartos pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos, ¿verdad? Y estas son varias de las causas de esos, en este caso isquémico. Entonces, cuando no tenemos un cuadro florido de esas hipodensidades marcadas, entonces tenemos que agudizar la visión, el ojo que llamamos nosotros, ojo radiológico, y buscar signos precoces de isquemia, ¿no? Como les repito, es fácil detectar las hemorragias porque son imágenes hiperdensas, se detecta fácilmente. Pero los cuadros de isquemia hiperagudos, agudos, entonces a veces se nos pueden pasar desapercibidos porque son hipodensos, ¿no? Pero hay signos que nos pueden orientar a que estamos en un evento precoz, ¿no? Un evento agudo, como son los signos de la hipodensidad del núcleo lenticular, el signo de la cinta insular, los surcos borrados y el signo de la cuerda. Entonces, estamos acá ante una tomografía, ¿no? Y tenemos que mirar el núcleo lenticular y compararlo, y vemos acá que hay una pequeña zona hipodensa muy tenue, que no se ve acá. Entonces, eso sería el signo de la hipodensidad del núcleo lenticular izquierdo, ¿no? Entonces, lo describimos y concluimos que probablemente, tampoco somos tan concluyentes, ¿no? Probablemente corresponda a un signo de isquemia precoz, ¿no? Otro signo es el signo de la cinta insular, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En que se ve más hipodensa la zona de la sustancia gris, ¿no? Se mencionó que la gris, que es la zona cortical acá, debemos verla más hiperdensa, pero en este caso se está poniendo hipodensa, ¿no? A diferencia de esta zona. Entonces, esa hipodensidad hace que se pierda la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca, ¿no? Entonces, también lo describimos como el signo, se llama signo de la cinta insular, la pérdida de esa diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca por la hipodensidad también de esa zona. Otro signo precoz es el borramiento de los surcos cerebrales, ¿no? Entonces hay que comparar siempre el cerebro. El cerebro debemos verlo como espejo, ¿no? Una línea media e ir comparando. Entonces miren, acá tiene surcos y acá no, se están borrando. Entonces no hay surcos en este hemisferio izquierdo. Entonces también eso podría ser un signo precoz de que hay un infarto en la cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Miren, son muy sutiles en realidad los cambios, pero hay que estar siempre observándolos. Otro signo es el signo de la cuerda. Miren, si comparamos acá, vemos esta línea hiperdensa que no se ve en este lado, ¿no? Entonces el lado derecho está hiperdenso, que significa que hay una éstasis acá en la arteria cerebral media. Entonces como hay éstasis, hay sangre, la sangre es hiperdensa, sangre fresca, entonces se va a ver así como una línea hiperdensa. Entonces hay que tener cuidado cuando vemos bilateral, ¿no? Porque a veces también puede haber calcificaciones de la arteria totalmente calcificada y nosotros pensando que es la arteria, el signo de la arteria hiperdensa, ¿no? Hay que tener bastante cuidado también, tomar las unidades Hanfield, pues la sangre es hiperdensa, pero no es tan hiperdensa como el calcio. El calcio tiene mayores densidades en unidades Hanfield. Entonces, el evento isquémico, la tomografía lo va a detectar de a partir de las 12 a las 24 horas, los signos, ¿no? Antes de las 12 horas, que es hiperagudo, es difícil detectar tomográficamente. Les puede salir normal, entonces ahí pidan controles, ¿no? Entonces, ante evento isquémico, ¿qué buscamos? Buscamos la hipodensidad, la zona hipodensidad. Otra característica que tiene márgenes definidos, abarca territorios vasculares, se asocia a borramiento de surcos y un leve efecto masa, ¿no?
Vemos acá un evento isquémico, hay que mirar, entonces vemos esta zona pequeña hipodensa, ¿no? Está en los ganglios basales, estamos ante un evento, probablemente un TIA, ¿no? Un infarto lacunar que llamamos nosotros pequeño. En cambio acá, miren, todo la hipodensidad del hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Se asocia al borramiento de surcos, al efecto masa, ¿no? ¿A qué decimos efecto masa? Cuando desplaza la línea media, cuando colapsa el sistema ventricular, ¿no? No vemos el asta frontal del ventrículo lateral izquierdo porque es debido al efecto masa. Entonces todo esto, bordes definidos hemos dicho también que tiene, y entonces estos son signos pues de infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo, ¿no? Así lo describimos. Bueno, entonces isquemia hipodenso, ¿no? En cambio las hemorragias pueden ser, según la ubicación, pues intraparenquimatosas, intraventriculares o subaracnoideas. Entonces la tomografía sigue siendo la primera elección ante la sospecha clínica de hemorragia cerebral aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver el evento hemorrágico como zona hiperdensa. La sangre fresca es hiperdensa, con índices de atenuación, pues generalmente 60-70 unidades Hanfield, ¿no? Pero, ¿cuál es la desventaja de la tomografía? Que no detecta lesiones hemorrágicas antiguas. ¿Por qué? ¿Por qué no detecta las antiguas? Porque la sangre tiene un comportamiento, pues, de degradación de la hemoglobina y se va haciendo de hiperdensa, que es aguda, se va haciendo hipodenso cuando es crónica. Cuando va pasando el tiempo ya se hace hipodensa. Entonces ahí es difícil ya detectarlo con una tomografía, ¿no? Y este es algo de la fisiopatología, entonces hematomas agudos de 1 hasta 3 días se llama, ¿no? ¿Qué pasa con la oximoglobina? Pues se transforma en la deoximoglobina, ¿no? Entonces aquí hay, dice el fierro que se produce durante la degradación, tiene diferentes efectos magnéticos sobre el tejido cerebral que lo rodea. Entonces, en fase aguda vamos a ver la imagen hiperdensa. Vamos a identificar con índice de atenuación de sangre fresca, que es de 70 a 80 unidades Hanfield. También se asocia a un edema perilesional, ¿no? Es una zona hiperdensa rodeado de un halo hipodenso, pero esta hipodensidad es irregular, nosotros le llamamos digitiforme, ¿no? Tiene formas de dedos que van rodeando a esta hiperdensidad, ¿no? Entonces, también produce efecto masa, ¿no? Por el mismo edema que tiene, está produciendo un efecto masa, puede desplazar línea media, puede colapsar los ventrículos, sistema ventricular, ¿no? Esos son signos de efecto masa, hace borramiento de surcos también en la zona donde está afectando, ¿no? La resonancia también es un método excelente para determinar también el hematoma, ¿no? Subagudo va del 4º al 14º día, entonces aquí la metahemoglobina se caracteriza por la oxidación del hierro, ¿no? Del grupo E, pasa a estado férrico y hay una deformación de su anillo, ¿no? Entonces, como lo vemos en la tomografía, persiste hiperdenso, pero menos ya. O sea, si tomamos la Hanfield ya no va a ser pues de los 60, ¿no? Generalmente pues acá ya están 55 unidades Hanfield y predomina el edema, ¿no? Es rodeado de un área más hipodensa por el edema, ¿no? Entonces ya si vemos esta imagen, pues no, de menor hiperdensidad y más edema perilesional, pues estaríamos ya ante un evento subagudo. La resonancia también, miren, es excelente método, detecta muy bien, ¿no? Las zonas de la hiperseñal por el hematoma. Un hematoma crónico mayor de 14 días, entonces, ¿qué pasa acá? La molécula de metahemoglobina en fase más avanzada de degradación con separación de grupos en globina, así también hay separación de subunidades, ¿no? En la tomografía, entonces, se van haciendo primero isodenso, ¿no? Generalmente, miren, si agudizamos el ojo, pues sí podemos ver esta tenue zona isodensa con el resto parénquima. Pero después se va haciendo más hipodenso, ¿no? Mucho más hipodenso que el evento isquémico que veíamos. Entonces,
¿Cómo podemos diferenciar nosotros que estamos ante un hematoma crónico de un SB isquémico, ¿no? Tomándole las unidades Hanfield. Entonces, en el evento isquémico van a tener Hanfields semejantes al resto del parénquima, pero en cambio acá, en estos eventos por hematomas crónicos antiguos, la densidad se parece más a la densidad del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces pueden comparar ustedes, toman Hanfield acá al líquido que está en los ventrículos y también a los Hanfield aquí en la zona del hematoma crónico y van a ver que son muy semejantes, ¿no? Otra característica que nos ayuda es que en lugar de hacer efecto masa, más bien retrae hacia sí. Entonces, si esto hiciera efecto masa, estuviera comprimiendo el ventrículo, el asta frontal, pero aquí lo vemos que más bien lo dilata y lo retrae hacia su lado, ¿no? Esto también nos indica pues que es un evento crónico, ya un hematoma crónico, y que nosotros le llamamos como áreas encefalomalásicas, ¿no? Hay una encefalomalacia por un hematoma crónico. La resonancia también, la resonancia es un excelente método también para determinarlo, ¿no? Con las diferentes secuencias. Bien, entonces esto es ya cuando afecta pues, por ubicación el parénquima, nosotros le llamamos hemorragia intraparenquimatosa o hematoma intraparenquimatoso, ¿no? Entonces también si está en fase aguda, pues vamos a verlo hiperdensa, ¿no? Con índice de atenuación hemática o densidad de Hanfield de sangre. Puede tener forma redondeada o puede ser de bordes irregulares y se rodea de edema, de esa zona hipodensa, ¿no? Perilesional. Generalmente pues puede estar en la sustancia gris o en la sustancia blanca, en este caso está en la zona cortical, ¿no? Cuando se ubica el sangrado a nivel de los ventrículos se llama hemorragia intraventricular y también se identifica como un contenido hiperdenso hemático dentro del sistema ventricular, ¿no? Como hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como hay dentro de los ventrículos laterales tienes líquido que es hipodenso, entonces a veces vemos niveles líquido cefalorraquídeo, sangre, ¿no? Nivel líquido sangre, líquido hemático también se llama, ¿no? Entonces, si vemos esto, si hay sospecha de alguna malformación o aneurisma roto, pues entonces también justificaría solicitarle una angioresonancia a este paciente, ¿no? Para identificar esa malformación o ese aneurisma que sospechamos que se haya roto. Y cuando la sangre se distribuye por los espacios subaracnoideos se llama hemorragia subaracnoidea, ¿no? Miren. Es como los surcos que se van haciendo hiperdensos, bien hiperdenso por contenido hemático que hay acá. También hay contenido hemático en la línea interhemisférica y también a nivel intraventricular, ¿no? ¿Qué más identificamos acá? Pues el borramiento de surcos por el edema cerebral que hay en este caso, ¿no? Y cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, también nosotros tenemos que concluir en qué escala de Fisher tiene, ¿no? Son 4, tomográficamente son 4. 1, si no hay evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos, ¿no? Evaluamos ahí las cisternas, evaluamos los ventrículos y no hay sangre. Entonces decimos un hemorragia subaracnoidea Fisher 1. Fisher 2, si hay sangre difusa, una capa menor de 1 milímetro en las cisternas, ¿no? Miramos las cisternas y vemos si hay contenido líquido, no pasa pues de 1 milímetro. El Fisher 3, ya en el coágulo de sangre a nivel de cisternas, pues ya pasa en milímetro, mayor de 1 milímetro, ¿no? Y el Fisher 4, cuando se asocia pues también a hematomas en el parénquima cerebral y a nivel de los ventrículos, ¿no? Entonces ya un estadio Fisher 4, pues ya es un estadio de gran severidad de hemorragia subaracnoidea. Bueno, si sospechamos aneurismas, en realidad, pues la tomografía simple, si es que no sangra, no les va a ser de gran ayuda. Entonces, lo mejor, pues si sospechan aneurismas, si sospechan malformación arteriovenosa, pues ustedes tienen que pedirle, si va a ser tomografía contrastada. Pero si pueden solicitarle una angioresonancia, pues se van directo a una angioresonancia, ¿no? Entonces, cuando son menos de 1 centímetro, son poco visibles. Tomográficamente no los vamos a identificar.
más de 1 centímetro, de repente está trombosado, o a veces hay calcificaciones también que nos ayudan a identificarlo. Y bueno, las malformaciones arteriovenosas también a veces las sospechamos, ¿no? Cuando en las tomografías sin contraste vemos una pseudomasa con una calcificación ahí gruesa, ¿no? Entonces hacemos diagnósticos diferenciales de una lesión neoplásica o una malformación arteriovenosa. Entonces también se le pide el estudio contrastado o también podemos pedirle la angioresonancia, ¿no? Entonces en el contrastado identificamos pues aquí el ovillo de vasos, ¿no? Entonces también se le conoce como la cabeza de la medusa también, ¿no? Por la forma que tiene. Y bueno, y este es el último, creo que mencionar los signos de hipoxia cerebral, ¿no? En una encefalopatía hipóxico-isquémica. Generalmente pues lo vemos en los recién nacidos, ¿no? Con asfixia fetal. Y actualmente pues les menciono que también estamos viéndolo en los pacientes que están con el COVID, hospitalizados, ¿no? Que están con una insuficiencia respiratoria severa, también nos están haciendo cuadros de hipoxia cerebral. Entonces, este mejor método también pues es la resonancia, pero tenemos que pacientes que están en muy mal estado, pues tenemos que hacerle la tomografía, ¿no? Entonces, en la tomografía, ¿qué signos buscamos? Pues la hipodensidad que hay, la mala diferenciación entre la sustancia gris con la sustancia blanca, y también signos de leucomalacia periventricular, ¿no? Como se ven como pequeñas áreas quísticas, miren esta resonancia, pero aquí se ve mejor, como áreas quísticas, ¿no? Que están rodeando, pues, a los ventrículos, ¿no? Los quistes periventriculares, también llamados leucomalacia periventricular, ¿no? En algunos casos también pueden asociarse con hemorragia, ¿no? La hipoxia con hemorragia, que puede ser intraventricular o periventricular. Bueno, hasta allí es. Ahora sí, espero las preguntas de ustedes para poder ampliar algunas cosas más que no han quedado claras.